La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. Hoy les proponemos un programa dedicado a la literatura, más precisamente a la obra de uno de los escritores argentinos más relevantes, Julio Cortázar. Para hablar sobre el autor nos acompaña María Amelia Arancet Ruda, doctora en Letras, investigadora del CONICET y profesora de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA. ¿Cómo estás, Marimé? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Un gusto, la verdad una alegría juntarnos para charlar de Julito Cortázar. Bueno, yo te propongo para comenzar, ¿qué aspectos de la biografía de Cortázar vos crees que influyen en su literatura? Mirá, un aspecto fundamental desde mi punto de vista es lo que está marcado en la estructura de Rayuela, que es del lado de acá y del lado de allá. Esto de que en el año 51 él decidiera irse, no fue un exiliado forzoso, sino voluntario, a París a trabajar. Precisamente era locutor radial en ese momento, allí. Ese es un elemento axial a lo largo de toda su obra, porque esto de... generalmente lo que la gente más conoce son los cuentos o las novelas. Siempre transcurren en Buenos Aires o París, salvo alguna excepción. Y esta tensión entre estar en un lugar o en el otro, querer irse y a la vez querer volver, la nostalgia que como efecto de la tensión aparece como, digamos, como tono emocional constante, rebatido a veces por el humor, pero en verdad es esta tensión. De hecho, el capítulo originario, no el primero, sino el primero que se escribió de Rayuela, es el famoso capítulo del puente. Es un tablón, una escena absurda, un tablón tendido sobre una calle, entre dos ventanas, y con una situación ridícula de que uno le va a llevar unos clavos al otro, pero aún en esa imagen está claro que el punto es estar entre, porque además está no solo en lo geográfico, sino en lo lingüístico, digamos, esto de vivir y trabajar en un idioma francés la mayor parte de su vida, pero escribir siempre en otro, ¿no? Así que creo que ese es el elemento fundamental de su biografía en relación con su obra, ¿no? A partir de lo que decís, me acordé de una frase de Rayuela. Uno de los personajes en un momento dice: en el fondo, París es una enorme metáfora. Se habla muchas veces del ovillo de París, según la presenta Cortázar, ¿no? Sobre todo el lugar donde más se explaya sobre esa París a desovillar es en Rayuela, con los encuentros y desencuentros, entre comillas, fortuitos, medio surrealistas con la maga, estos de encontrar un hilito rojo y entonces seguir el rastro. Hace poco leí una nota no académica, sino periodística, no me voy a acordar el nombre del periodista ahora, que decía: mucho tiempo, muchos vivimos en Rayuela, que no es lo mismo que vivir en París. Digamos, ver la ciudad, porque de hecho en la novela él te dice, bueno, en la rue tal, subiendo, y después doblé por la otra rue y allí. Uno vive adentro de Rayuela, después de haberlo leído. En fin, más allá de que actualmente hay opiniones diversas sobre la novela, si envejeció o no envejeció, que ese es otro tema, ¿no? Pero la París y la Buenos Aires de Cortázar, que es así claramente, ya es otra,
son casi entidades geográficas en sí mismas, ¿no? ¿Querés comentarnos algo de Cortázar como lector? ¿Qué escritores leía Cortázar? ¿Quiénes influyeron en su obra? Mirá, era un lector, como todo lector que se precie tal, ávido, salvaje. Hay un elemento fundamental, antes que citar a un autor u otro, y es que en las décadas, en los años, te diría que hasta el 40 en la Argentina, si vos querías leer cuando hay una fuerte inmigración de españoles y crece mucho el mercado editorial, etcétera, por la guerra civil, ¿no? La inmigración en ese momento. El que quería leer literatura de otras lenguas tenía que manejar esas lenguas porque no había demasiadas traducciones. En el caso de Cortázar, entonces, él sí puede participar, como muchos otros de nuestros literatos entonces, porque conocía el inglés y el francés, de esas literaturas plurilingües, ¿no? ¿Qué lecturas? Son muchísimas, la verdad muchísimas. Si pensara en su primer libro de poemas, donde firma con seudónimo Julio Denis, que es del 38, el libro se llama Presencia, ahí claramente hay una recontra hiperlectura de Mallarmé, es musical y sinestésico por todos lados. Entre los cuentistas amaba a Poe, bueno, E. Cummings, igual a Stevens, entre los norteamericanos, pero por mencionarte, bueno, como verás, mi punto es la poesía, ¿no? Más que otra cosa. Como parte de la generación del 40, antes de irse, no escapó a la veneración por Pablo Neruda, o de Pablo Neruda, que era así como un ícono. Y después, bueno, mucha literatura internacional, hasta... no, hay un hito importante para señalar su calidad de lector. Antes de irse a Francia, en el año 49, es el único que, por supuesto, conocía la literatura argentina, hace una reseña favorable de la novela que acaba de salir, Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Reseña histórica, que en su momento fue una reseñita más, pero en la historia de la literatura queda en evidencia que fue el único capaz de ver algo que pateaba el tablero, ¿no? Con esto no estoy diciendo que Marechal fuera de sus lecturas decisivas, pero que sí tenía una capacidad lectora agudísima, ¿no? Y después, creo que sobre todo después de la revolución, bueno, ahí en torno de la revolución cubana, en verdad, ya en la década del 60, no se puede dejar de mencionar el tema del boom latinoamericano. Entonces, este grupo con distintos integrantes, según se considere, por supuesto, ¿cómo se llama? Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, se leen entre sí, se comentan entre sí, son un boom cultural, sobre todo editorial. Entonces, ahí hay mucha ida y vuelta, muy vital entre estos autores, ¿no? La mayoría de ellos en ese momento exiliados en París, no todos de forma voluntaria como Cortázar, París o Europa, es decir, que circulaban por allí. Por eso, esto que decía este periodista de que vivió mucho tiempo adentro de Rayuela, porque se encontraba, me encontré con Vargas Llosa y le decía, ¿y Cortázar venía a este restaurante? O se encontró con otro, Carlos Fuentes, y le preguntaba, bueno, ¿y Cortázar estaba? Digamos, está como que estaba en todas partes en París, ¿no? Así que también es la lectura de sus pares, sobre todo en novela en esa época. ¿Qué nos podés decir acerca de la narrativa de Cortázar, sus notas distintivas, sus novelas? En las novelas, bueno, tiene varias novelas, 6 o 7 según se considere.
La primera, déjame que haga memoria, es Los premios. Del año 60. Maravillosa novela. Para algunos la mejor. Ya del 63 es Rayuela. Y después, en mi opinión, las otras son bueno, otras búsquedas que no tienen el grado de logro que tienen estas dos primeras. Sí te diría que hay 3 que se publican póstumamente, que son, déjame hacer memoria, en realidad pertenecen a los años 49 y 50. Una es, espérate, El examen, Divertimento y El diario de Andrés Fava. Pero bueno, ya te digo, no se publican como hasta el 90 y pico. Cortázar muere en 1984. Son muy buenas novelas, más cortas, muy buenas, mejores, en mi opinión, que El libro de Manuel o 62 modelo para armar. Por supuesto, todo esto es discutible, ¿no? Pero bueno, obviamente la que rompió los moldes en todos los sentidos, metafórico y literal, fue Rayuela, ¿no? En su momento. Si bien tiene antecedentes de rupturas similares en la historia de la literatura, no en la literatura argentina. A mí me encantan los premios. Parece, sí. Algunos dicen que es una obra maestra. Sí. Hay un personaje, Paula, que en un momento, hablando de la literatura, sí, donde ella dice, este personaje, ¿no? Dice, creo que hay que marchar hacia un nuevo estilo, que si querés podemos seguir llamando literatura, aunque sería más justo cambiarle el nombre por cualquier otro. Ese nuevo estilo solo podría resultar una nueva visión del mundo. Pero si un día se alcanza, qué estúpidas nos van a parecer estas novelas que hoy admiramos, llenas de trucos infames, de capítulos y subcapítulos, con entradas y salidas bien calculadas. Y a mí siempre me pareció que era de alguna manera un anticipo a lo que él ya estaba pensando para Rayuela, no sé. En realidad, si yo tuviera que decir, está buenísimo esto que marcás. Yo no me acordaba de Paula, que ahora está buscando la cita de Percio, tengo algunas marcadas, por supuesto ahora no las encuentro. En verdad hay algo que en Rayuela va a sistematizar, que es lo que se llama la metapoética, es decir, teorizar sobre, digamos, literatura o su propia poética dentro de las obras de ficción, no como un ensayo aparte. Lo pone otorgándoselo, poniéndolo en boca de tal o cual personaje, en este caso vos dijiste Paula, en la misma novela lo hace con Percio, en estas novelas póstumas, pero que son más o menos de esa época, bueno, un poquito antes, de 49 y 50, Jorge y Marta. Jorge se provocaba estados de trance forzados, ¿no? Para crear, como los surrealistas, así automatismo puro. Entonces su hermana Marta escribía. Pero bueno, hay que leerlo en él. Hay un componente también axial, aparte de la tensión que viene desde la biografía, que es el humor, a veces ligero, pero fundamentalmente para combatir cualquier tipo de solemnidad y de estereotipo burgués. Aun cuando implicara la burla de sí mismo, ¿no? Porque en definitiva él hacía una vida parisina de bohemio un poco estereotipado también. Así que sí, aparece varias veces en sus obras esta teorización respecto de las turas, como dice él. Parece esto de llamarlo literatura o como quieras, va a ser un tema recurrente, ¿no? Él dice, bueno, las turas, de esto va a hablar también en Rayuela. Por supuesto no me acuerdo el capítulo, pero siempre está buscando romper los esquemas. De hecho, rompe, bueno, en Libro de Manuel, viste que es así dicho rápidamente, un libro confeccionado para el hijo de un protagonista, de un personaje, hecho de recortes. Vos tenés recortes de diarios, cosas que uno diría en principio son inconexas, pero bueno, están conectadas por el objetivo final. En Rayuela claramente rompe estatura, que ya mencionó en los premios,
lo rompe desde la estructura, ¿no? Propone un mínimo de 3 posibilidades de lectura. Bueno, que está, creo que todo el mundo conocerá el tablero de direcciones. Dice, bueno, puede leer siguiendo el orden convencional, una hoja tras la hoja, o tras otra, o siguiendo en el tablero de direcciones, él pone números, como si te dijera capítulo 3, capítulo 59, capítulo, un orden determinado, o bien dice lo mejor sería, estimado lector, que eligiera cualquier orden, el que a usted se le ocurra. Bueno, eso mismo, eso de romper la estructura de lo que es lo que era una novela convencional para ese momento, es lo que va a hacer en un libro póstumo que es Salvo el Crepúsculo, que sale, yo no me acuerdo si al año siguiente que murió, ahí nomás, que bueno, muchos lo consideran, se puede considerar en general como poesía, pero rompe en todo caso con lo que era considerado un poemario, porque trae textos de distintas procedencias, en el medio crea personajes que hacen la crítica de lo que él mismo va armando, es decir, va armando cosas, se ríe de sí mismo, o sea que también rompe esta idea del poemario, ¿no? Sí, siempre ir contra lo instituido parece que es como una vocación que no puede refrenar. E incluso te diría que esto es una mirada muy personal, ¿no? Y es un tema aparte, porque generalmente ¿qué se lee de Cortázar? Sobre todo en las escuelas, los cuentos y desde el punto de vista de la literatura fantástica, que me parece muy bien. Ahora, yo creo que a la par de que es adecuado, que es correcto, y está todas las discusiones en torno del concepto de lo fantástico, ¿no? Muchas teorizaciones, está este tema de que en definitiva se trata de romper los esquemas de la percepción de la realidad cotidiana. Entonces lo hace desde la confección de una tura, la literatura, hasta lo nimio, ¿viste? De una persona vomitando conejos, por ejemplo, ¿no? Ahora que mencionas los cuentos, hay un cuento que a mí me gusta mucho, que a mí me conmueve mucho, que justamente no tiene, creo que ningún elemento, ningún elemento fantástico, que es Final del Juego. Ah, sí. Me parece un cuento muy, muy conmovedor y triste a la vez, ¿no? Bueno, La idea del desencuentro. es que fíjate que es lo mismo que aparece en esto del puente, del lado de acá y del lado de allá. En realidad se suele decir que los escritores tienen una o dos obsesiones básicas que van cambiando la vestimenta, la forma, los énfasis. Sí, es verdad. Yo discuto el tema de los... No quería meterme en ese tema, pero bueno, lo menciono. Yo no estoy tan de acuerdo con el tema de la literatura fantástica como único modo de leer los cuentos. Me parece muy empobrecedor. Porque en definitiva es meterlo dentro de un rótulo, y si estuviera acá Julio Cortázar se revolearía la camisa el primero, ¿viste? Esta tristeza, esta nostalgia de fondo está presente todo el tiempo. Él, que se inicia en los años 40 como escritor, y que en ese libro del que reniega porque usó seudónimo y no lo... Bueno, después retoma en Salvo el Crepúsculo. Abundan las elegías. La elegía es un género poético que, digamos así rápidamente, se conduele o más bien llora la pérdida de algo. Y en un momento con ese tono que trata de salirse de lo formal, dice Cortázar, bueno, en definitiva, la elegía no es más que el tono llorón del tango, pero con una ropa más elegante. Y él se siente afín, tanto al tango como a la elegía, y a esta cosa de la que se quiere escapar, le pone otro traje,
pero en definitiva es un nostalgioso y un melancólico absoluto, ¿no? Por lo menos en su literatura, no hablo de su vida, aunque estimo que también. Me gustaría comentar dos cositas, una sobre Rayuela y otra sobre justo hoy, mira, hablemos de las... Esto le hubiera gustado mucho a Julio. Yo creo que la poesía de Cortázar, él, en una entrevista que le hace Evelyn Picón Garfield en el año, creo que 78, él dice que lo único que lamenta es no tener una obra exclusivamente poética. Bueno, yo en un momento tomé esto y empecé a buscar la poesía en sus novelas. Yo creo que la mejor poesía de Cortázar está precisamente en Rayuela. El trabajo, hay partes donde el lenguaje, estas perras negras, como dice él, se hace, el contacto con el lenguaje se hace más corporal, y lo sonoro, lo fónico, lo rítmico pasa a un primer plano, mucho más importante que el sentido lógico de la historia, digamos así. Y por otro lado, en una otra obra póstuma, la última que salió, que fue Papeles, ¿cómo era? Inesperados, en 2009, que sacó Aurora Bernardes, que fue su primera esposa y su heredera universal. Bueno, publicó estos Papeles Inesperados, así los llamó, y ahí había algunos poemas, y justo hoy me comuniqué, mira, te lo puedo mostrar, en la radio no se va a ver, hoy a la mañana me escribe Jamila, una cubana, viste que él después de la Revolución Cubana amó Cuba, una cubana que vive en Galicia, que canta como los dioses, y tomó esos poemas de Papeles Inesperados y los musicalizó y grabó Julio Cortázar Songs, y justo hoy me escribió y le dije, ay, mira las coincidencias, ¿no? Con quien en 2016, con Jamila y otros amantes de Cortázar, tuvimos la suerte de ser invitados a la que fue su casa de joven, antes de irse a Francia, en lo que es hoy el barrio Agronomía. El departamento, antes eran departamentos obreros, es espectacular. Y bueno, ahí se cantaron las canciones, leímos, tomamos vino, como dije, esto era lo que le hubiera gustado a él, ¿no? ¿Querés mencionar algo sobre Cortázar como ensayista? Sí, a mí, bueno, es muchísimo lo que se podría decir al respecto. El ensayo, para mí, clave, sobre todo para abordar el punto de inflexión, volvemos a esta tensión, ¿no? En su obra, y para iluminar otra es la teoría del túnel, que es del año creo que 47 o 48, no me acuerdo exactamente, donde también, vos que me preguntabas por sus lecturas, aparecen alusiones como Wordsworth, bueno, algunos ingleses. Bueno, en esta teoría del túnel ya es otro camino para seguir rompiendo esta noción de literatura un poco encorsetada, ¿no? A veces lo va haciendo, evidentemente es una cuestión que atraviesa toda su obra, a veces en el ensayo. Yo mencionaría ese en particular. ¿Cuál fue la recepción de la obra de Cortázar en su tiempo y qué lecturas se hacen hoy? Mira, Rayuela en su momento la leyó todo el mundo, aún la gente que no leía nada. Más allá de que, insisto, ¿no? Entre el 40 y poco antes del 70, el florecimiento editorial en la Argentina, como desde lo que es el fenómeno de mercado, digamos, hizo que la gente accediera mucho más, que estuviera mucho más divulgado, más instalado el tema de la lectura, ¿no? Y de la literatura argentina y de las muchas ediciones que se hacían desde la Argentina, ¿no? 100 años de soledad se editó aquí en Buenos Aires, por mencionar algo así muy, muy, muy llamativo.
Rayuela fue leído, fue criticado, fue alabado, fue acogido, tuvo todo tipo de recepción, pero primó destacar lo diferente, lo cautivante, porque no deja de ser. Yo creo que aún hoy, cuando en verdad algunos consideran que bueno, hay planteos envejecidos, incluso hoy hay miradas y palabras respecto de la mujer en Rayuela, por la cual hoy le harían una pintada en la puerta, ¿no? Pero bueno, fue en el 63. Claramente la maga, Pola, son mujeres más bien objetos, y Oliveira es un machista recalcitrante. Pero bueno, creo que el atractivo está en esa fascinación de, otra vez, la tensión, del sí pero no, del amor absoluto pero que nos entrega, de la atracción irrefrenable que no puede ser. Eso sigue funcionando, absolutamente. Hay quien lo encuentra un poco adolescente, pero bueno, ¿quién va a renegar de su adolescente o va a decir que 100% maduro? Yo no. Y vos hoy, como docente, profesora de literatura argentina, ¿qué percibís a los alumnos? Tenés alumnos que están en los 20 y pico. Sí. ¿Qué les pasa con Cortázar? Mirá, en esto hay dos o tres cosas. Uno no, hay que ser muy poco idealista y poco romántico al ver qué pasa con el canon de la literatura. Hay el fenómeno editorial, ya lo mencionamos, el fenómeno académico, léase escuela o facultades, universidad, profesorados, según lo que se enseña es lo que llega a los alumnos. Esto es de perogrullo, pero parece no tenerse a veces muy en cuenta. Los cuentos de Cortázar son desde hace unos, no sé, 30 años, pongámosle, quizás 40, 30, muy leídos en la escuela, porque de hecho hubo un periodo en que algunos cuentos no se aceptaban por la postura política de Cortázar, ¿no? La mayoría de los chicos en la escuela leen cuentos de Cortázar. Es raro que no se den, pero solo los cuentos, no las novelas en general, mucho menos la poesía. Pero también tiene que ver con los hábitos de lectura. Es mucho más fácil encontrar lectores para cuentos mucho más cortos que encontrar lectores de largo alcance o largo aliento, todas las páginas y tiempo que implica una novela, o lectores de una capacidad de concentración bastante más importante, como son los lectores de poesía. Concentración, abstracción y compromiso, te diría. Podés leer un poema y quedarte afuera, resbalar como si tuviera vaselina. Así que bueno, y en los estudios, en una época había que dar sí o sí en las universidades, se daba Rayuela, ya hace unos años, ahora por ahí se está retomando, pero durante mucho tiempo dejó de darse, salió del canon académico. Yo ahora, por ejemplo, hay un seminario en letras de lo que podríamos decir Literatura Argentina 3, Seminario de Literatura Argentina de grado. Yo tomo como eje transversal el surrealismo y leo, o propongo leer, Rayuela desde ese punto, porque por cierto es también hijo del surrealismo, innegablemente. ¿Qué sugerencia le harías a alguien interesado en empezar a leer Cortázar? ¿Por dónde comenzar? Depende de la edad. Depende de la edad y la circunstancia. Nuevamente, siempre son más, por esto que te decía, por tiempos, y porque evidentemente él maneja la forma cuento a la perfección, digamos, cierra sus piezas, cada uno es una pieza, ¿no?
hay mejores y hay peores. Empezaría por los cuentos. Quizás Todos los fuegos el fuego. Y si alguien tiene ganas de ir, yo soy fan de Rayuela y debo reconocer que, pero hay algo muy claro, es un libro largo y como todos los libros tienen para cada lector su momento. Yo intenté unas 3 veces empezar a leer Rayuela allá lejos de ese tiempo, en mis 20, y no me enganchaba. Y un verano empecé y fue como dijo este periodista, me fui a vivir adentro de Rayuela. O sea, estuve y seguí después de terminar durante mucho tiempo, seguí viviendo dentro de Rayuela. O sea que cuando ingresás te atrapa. Cortázar mismo decía que cuando publica Rayuela le empiezan a llegar un montón de cartas de gente joven y incluso de adolescentes. Y él dice, la gente de mi generación no la entendió Rayuela, la entienden los jóvenes. Bueno, en realidad yo puedo conjeturar por qué. Por un lado, porque realmente rompe el esquema de la novela tradicional, donde empezás de la página 1 o de la 9 generalmente, 7-9, y terminás en la final. Por lo pronto es una estructura que no molesta a la gente más grande y le resultaba un estorbo. Creo que en el fondo, además, eso a Cortázar le encantaba. Digamos, él se divertía como un niño provocando, desafiando, ¿viste? Y Rayuela tiene esta cosa adolescente, sin lugar a dudas, de esos amores apasionados, confundidos, y que no saben bien para dónde van. Eso es recontra adolescente. Pero nuevamente, la madurez en las personas no se da pareja. Así que por eso te decía, no, yo no voy a tirar la primera piedra. A mí me sigue cautivando. Debo seguir siendo adolescente. Mira, sí diría que el que tiene ganas de ver algo, ya que a vos te gustan los premios, hay que volver a leer Los Premios. Es una excelente novela. Excelente novela. No es El Cuentista, no es Rayuela. Vale la pena en sí misma, digamos, no porque uno diga, bueno, voy a leer de Cortázar. Es una novela que vale la pena leer, realmente. ¿Qué otros elementos atraviesan su obra? Un par de apreciaciones, ¿no? Una es la relación que todo el mundo conoce de Cortázar con la música, en tanto que era un melómano. Hay, hablando de ensayos, vos me preguntabas, un ensayito en Salvo el Crepúsculo, que se llama Para escuchar con audífonos, que es una joya imperdible, te lo recomiendo, que es un excelente ingreso a la poesía, porque, y conecto esto con la ruptura que él hace en la literatura, en estatura. Es ese momento en que el lenguaje tiene más importancia por sí mismo, su ritmo, su sonoridad, su musicalidad y hasta su materialidad, digamos. Tiene que ver con, es un pasaje que surge un poco sin querer, tal como lo describe en este ensayo excelente, y eso se ve en los premios, cuando Percio de golpe empieza a escribir en versos, sí, pero no porque tenga que ser versos, sino porque sigue los dictados del ritmo, y lo mismo ocurre, ya te digo, su mejor poesía está en Rayuela. Lo mismo ocurre en Rayuela cuando escribe al dictado, no de la historia, sino del oído. Por eso me pareció esto que te mencioné antes, ¿no? De esta amiga Jamila Purofilín, que lleva a canciones algunos poemas de Cortázar. Creo que también le hubiera encantado, porque bueno, todo el tiempo aparecen las referencias a música clásica, por supuesto al jazz. Eso es clave. Por otro lado, hablando de qué cosas atraviesan la obra de Cortázar, quizás como diría en español Luis Rosales, el as y el en vez de la moneda. Así como es un gran nostálgico, la otra cara es que es un gran humorista. Quizás como antídoto, ¿no?
pero cabe decir que dentro de la literatura argentina, aquí me pueden tirar con cosas, pero no sé, hay algo que no sobreabunda y es el humor. Hay autores que manejan el humor, pero no es la característica así más destacable. Y bueno, en Cortázar es una constante. Acerca de lo que decías de Percio, en la nota final, cuando termina la novela, hay una frase de Cortázar que dice: los soliloquios de Percio han perturbado a algunos amigos a quienes les gusta divertirse en línea recta. Esta idea de la lectura tradicional, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Mira, si encontrara ese fragmento... Está en el diario de Andrés Fava, que es una novela del año 50, una de las que se publicó póstumamente, ¿no? Si bien es un diario, Cortázar, a él le gustaba llamarlo noctuario, porque las cosas fundamentales ocurren por la noche, volviendo al nostálgico, ¿no? Y dice, ahí, en un momento escribe, dice, súbitamente, los ritmos se exigían distintos, y voy salteando, ¿no? Y de repente dice, tuve la necesidad de dejar de imbricarse las cláusulas, de que la prosa fuera como el oleaje, salteo, sensación de libertad, demostración y no ya de descripción, y después se le impone directamente el cambio y acá empieza a no ser lineal. El impulso de expresar los bloques de materia, y esto era ya sumisión total a la mecánica de la poesía, a la forma en que ésta irrumpe y se da, que me condujo a esto, a deshacer la horizontalidad sucesiva. No es nueva, ya lo sé, pero me es nuevo. Estamos en el año 50. Y de un salto desparramar, salpicar en el papel lo que realmente era un coletazo de ola, una vivencia global. O sea, todo esto en la novela, ¿no? Lo que entendió Mallarmé, lo que hicieron Guillaume y Pierre Reverdy, Guillaume Apollinaire y Pierre Reverdy. Pero yo narraba. Por eso los pentagramas siguen marcando el camino. Salto cuando hace falta, y si todo es, en suma, poema, mi poema cuenta, es decir, muestra una cara, un acto, va por la calle. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.